¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brandon. Es un gusto poder estar con todos ustedes. Sabemos que todo esto que estamos haciendo es para la gloria del Señor, conocer más de Dios y platicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poder también compartir este pequeño devocional y lo que fue también el viaje misionero para mi vida. Entonces quiero que cada uno de nosotros nos pongamos también a reflexionar y que sea Dios hablando en nuestras vidas. Y hoy quiero compartirles acerca de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Creo yo que varios ya lo han de conocer y vamos a leerlo. Dice: Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí en este capítulo vemos que el apóstol Pablo estaba pasando por varias pruebas, circunstancias que le fue dado para que él pudiera ver el poder de Dios en su vida a través de sus debilidades y esas persecuciones que él traía. Y eso, ¿por qué lo toco y por qué este versículo? En este viaje misionero pude ver la mano de Dios en mi vida porque, como lo dice aquí la palabra, bástate en mi gracia, es el poder que se perfecciona de Dios en mi vida. Lo pude ver. Yo a veces dudo de lo que Dios puede hacer en mi vida. A veces digo, yo no soy bueno en esto. Tal vez tú te sientas también identificado al decir, bueno, no sirvo para nada o soy débil en esto. Y déjame decirte que muchas de las veces esas debilidades son para que nosotros podamos apoyarnos en Dios y saber que Él se va a perfeccionar. Su poder en nosotros, Él siempre se va a glorificar. Y como te decía, en el viaje hubo un momento donde yo dije, bueno, yo no voy a poder lograr lo que me están encargando, delegando, ¿verdad? A mí me cuesta mucho el compartir a muchos, me cuesta compartir a la gente en público, hablar. Y eso es lo que me tenía tenso, me tenía frustrado, y al saber que Dios, yo le pedía, Señor, ayúdame, sé que tú vas a obrar. Y es ahí cuando este versículo se hizo constante y muy marcado en mi vida, que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Y es ahí cuando entiendo de que tengo que depender de Dios, tengo que entregarle mis cargas, tengo que entregarle aquello en lo cual no soy bueno. Y por eso, si yo fuera bueno en eso, yo no acudiría a Él. Si yo fuera bueno en muchas cosas, créeme que tal vez no lo buscaríamos, pero Dios nos pone todo esto para que nosotros acudamos a Él en oración, alistándonos en la palabra de Dios. Y eso fue lo que me hizo entender que yo tengo que buscar en oración y estudiando la palabra para estar en dependencia. Si yo no lo hago, pues obviamente de nada serviría esto que te estoy hablando, y de nada serviría, yo no habría visto la mano de Dios en ese día. Porque si yo no hubiese estado nervioso, frustrado, diciendo no voy a poder, soy débil en esto, no hubiese visto la mano de Dios glorificándose y lo que está diciendo, bástate en mi gracia. Entonces Dios obró de una manera que yo no me la esperaba. ¿Por qué? Porque ese día que yo no pude, que me frustré y todo, la verdad me enojé y quise tirar la toalla, y tal vez tú en un momento también digas, bueno, no puedo, tengo ganas de tirar la toalla, pero déjame decirte que esa no es la solución. La solución está en que Cristo se perfecciona en tu debilidad, que Cristo conoce nuestras debilidades y Él nos va a fortalecer, pero nosotros tenemos que estar en dependencia y orando a Él, que Él pueda glorificarse en nuestra vida.
Y te cuento, después de que pasó todo esto, fue un privilegio también poder compartir la palabra de Dios en una iglesia. Y en este viaje, como te decía, Dios obró de muchas maneras. Y ese día, la verdad, me puse muy nervioso también y dije, bueno, yo le voy a entregar esto a Dios, Él va a actuar. Sabemos que la palabra no vuelve vacía y Él está completamente al cuidado de nosotros. Pero también algo que me venía y algo que aprendí es de que debemos ser sabios, utilizando también nuestro tiempo y esforzarnos en estudiar y orar, porque tampoco podemos dejarlo al aire de decir, bueno, Dios me va a usar, pero no leí, no estudié antes, no le oré, entonces Dios no va a usar. Entonces debemos de ser constantes en la palabra, tenemos que orar antes de abrir la palabra de Dios para que sea hablando a través de nuestras vidas y también sea hablando a tu vida. Y como te decía, pude ver la mano de Dios en mi vida y quiero que tú también experimentes eso, que si te sientes tal vez frustrado o estés pasando por alguna prueba, alguna circunstancia o tienes alguna debilidad en tu vida, debes saber esto, que Cristo está contigo y que Él se va a perfeccionar en tu vida. Vamos a los siguientes versículos que dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Debemos gozarnos también en las pruebas, en todo aquello que nos pasa. Como te decía, en este capítulo vemos que el apóstol Pablo estaba por varias pruebas, circunstancias, que le fue dado para que él pudiera ver el poder de Dios en su vida, a través de sus debilidades y esas persecuciones que él traía. Y eso, ¿por qué lo toco y por qué este versículo? En este viaje misionero pude ver la mano de Dios en mi vida porque, como lo dice aquí la palabra, bástate en mi gracia, es el poder que se perfecciona de Dios en mi vida. Lo pude ver. Debemos gozarnos también en las pruebas, en todo aquello que nos pasa. Como te decía, yo me llegué a enojar y eso debe ser un gozo porque debemos saber que Cristo va a estar obrando en esa debilidad y en esa persecución o en esa angustia, ¿no? Entonces, de verdad Dios es bueno, Dios es bondadoso y puedo también decirles que la gracia de Dios está en nuestras vidas y la gracia de Dios a veces no la vamos a llegar a comprender totalmente, pero sí la podemos ver día a día en nuestra vida. Y también quiero compartirles otro versículo que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que Él es un Dios todopoderoso, un Dios grande, es el creador del universo. Entonces, ¿cómo no creer en Él? Creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz, mandando a su Hijo Jesús, ¿verdad? Y pues creer en Él, en Dios, y creer en el Hijo, ¿no? Creer en el Hijo que es Jesucristo y saber que lo que Él hizo fue muy grande y por amor a todos nosotros. Entonces, yo quiero que este día te lleves esta palabra de ánimo y saber que nosotros tenemos que estar en dependencia en Cristo, confiar en Él, creer en lo que Dios ha dicho en su palabra y saber que nuestras debilidades se van a perfeccionar en Él, porque Él se glorifica en nuestra vida totalmente. Entonces yo te animo, si estás pasando por alguna circunstancia o te cuesta algo, confiar en Dios, creerle a Él, porque también prueba también nuestra fe, nuestro carácter, y es lo que ha venido haciendo en mi vida y lo va a seguir haciendo en tu vida. La vida cristiana es de valientes y es de afrentas, como lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó persecuciones, estuvo en prisiones y ver la mano de Dios en su vida, ahora lo podemos ver que Él se glorificó. ¿Cuántas personas no
llegaron a los pies de Cristo por llevar el Evangelio. Entonces, animarte a que sigas confiando en Dios, que sigas dependiendo de Él y que no te desanimes, sino al contrario, puedas dar una milla extra y confiar en Él. Y bueno, quiero que terminemos con una oración y darle gracias a Dios por su palabra y por el privilegio que nos da, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Dios, te damos gracias en este día por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Y hoy quiero entregarte todas mis debilidades, Señor. Perdónanos por fallarte, porque a veces no te creemos y te pedimos, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas, que sigas perfeccionándote en nuestras debilidades. Y, Señor, quita todo aquello que no está bien delante de ti, todo aquello que mancha nuestro corazón, Señor, quítalo. Y, Padre, te damos demasiadas y muchas gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu Hijo Jesús, por enviarlo a este mundo, y gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.